¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal donde pues abordamos temas de seguridad. Mi nombre es Juan José Mirós y pues en esta ocasión vamos a hablar brevemente porque pues estas son solamente cápsulas informativas, vamos a decir de esta manera, para que posteriormente pues invitarlos a que investiguen más sobre todos estos temas y nos informemos mejor sobre estas temáticas que tienen que ver con la seguridad, pues en general, ¿no? Una seguridad integral, llamémosle de esta manera. Bien, pues mucho he estado viendo en algunos chats, sobre todo donde hay mucho chico estudiante de carreras como Derecho, Criminalística, Criminología, la licenciatura en Seguridad Pública también, sobre lo que viene siendo el tema del polígrafo. Muchos de nosotros, muchos de los que me están viendo, al igual que su servidor, pues hemos pasado por muchas pruebas de polígrafo y otras más que conforman pues todo estas pruebas de control y confianza y que después se vuelven pruebas de permanencia para los distintos cuerpos de seguridad de todo el país y de todos los niveles, desde municipales, estatales hasta federales. Bien, el polígrafo pues ha sido muy controversial, es por muchos llamado e incluso todavía por muchos es tomado como si fuera un detector de mentiras. Sabemos muchos que eso no es verdad. De hecho, pues existe una publicación de la Suprema Corte, pues donde se da a conocer pues lo que viene siendo también esto del polígrafo y unas unas demandas de amparo que se puso en contra de él mismo y que tiene que ver con que se aplique o no en estas pruebas que les comenté anteriormente. Bueno, pero antes vamos a ver realmente qué es el polígrafo. Este polígrafo tan popularmente llamado y conocido, lo entrecomillo eso, ¿sí? Como detector de mentiras. Bien, pues vamos a ver que este se dio a conocer allá por la década de los 30, ¿sí? Por sus inventores John Augustus Anderson y Leonard Keller. Espero haberlo dicho bien. Pero bueno, fueron ellos en la década de los 30 quienes inventaron este aparato, quienes comenzaron a difundirlo, ¿sí? Y cuando empezó a utilizarse esta máquina, desde aquellos tiempos hasta la actualidad, pues muchos nos hemos preguntado hasta qué punto está considerado como un método infalible para detectar mentiras. A grandes rasgos y por razón de tiempo, el proceso para su aplicación es el siguiente, que les voy a mencionar en este momento. Primero, la persona con la cual se utilizará el polígrafo se realizará o se le realizará, mejor dicho, una entrevista previa mediante un análisis de la estimulación, más conocida como STEAM test. Este test que nos hacen cuando van a aplicarnos esta prueba generalmente es pues para saber un poco sobre nosotros, qué preguntas se van a realizar, si estamos de acuerdo con esas preguntas que se van a realizar, porque recordemos que a la hora en que ya se aplica el polígrafo, pues generalmente o siempre debería de ser en el aspecto ya más profesional, ¿sí? Porque también vamos a ver que hay un aspecto de show, de espectáculo, ¿sí? Pues solamente se va a contestar sí o no, nada más, sí o no. Entonces por eso también la entrevista previa, pues para, repito una vez más, mediante ese análisis de estimulación, pues conocer que nuestro entrevistador sepa un poco más sobre nosotros, los temas que se van a abordar y las preguntas que se van a realizar, ¿sí? Y por lo tanto podemos decir que el objetivo pues, de esta entrevista será someter al entrevistado a una serie de mentiras y de verdades, ¿sí? Para valorar cómo su organismo tiene cambios neurolingüísticos, ¿sí?
cómo nuestro organismo cambia de acuerdo a la pregunta y a la respuesta que vamos a realizar, ¿sí? Bueno, una vez concluida dicha entrevista, se da inicio a la prueba poligráfica. En la persona que es conectada a una serie de sensores que analizan su reacción fisiológica y esta es revelada en la pantalla de la computadora, en donde aparecerán los registros de la actividad fisiológica, ¿sí?, que el individuo ha tenido mientras se le planteaba cada pregunta. Por lo tanto, nos damos cuenta que el polígrafo está diseñado, ¿sí?, está diseñado con el fin de detectar los cambios fisiológicos, ¿sí?, del organismo que la persona va a tener, y no para detectar de una forma tajante si una persona está mintiendo o no lo está haciendo, ¿sí? Así que pues es una mentira que sea un detector de mentiras, ¿sí? Este aparato muestra los cambios corporales que sufre la persona en el transcurso de la prueba poligráfica sin decirnos por qué se producen esos cambios, por qué se pueden producir estos cambios, ¿sí? Pueden ser muchas las causas. Por ejemplo, puede ser simplemente que una persona a lo mejor está nerviosa, ¿sí? Puede ser que una persona esté nerviosa porque se le va a aplicar esta prueba. A lo mejor es la primera vez, o a lo mejor de por sí es una persona que es nerviosa, ¿no? También puede llegar a suceder, y esto nos pasaba mucho cuando nos mandaban a esos controles, ¿no?, de confianza o de permanencia, que muchas veces lo hacían saliendo de nuestras guardias, de guardias de 24 horas, que la verdad a veces se convertían en más horas, ¿no? Y pues llegábamos cansados, llegábamos fastidiados, con ganas de dormir, mucho sueño, a veces estresados de lo que sucedió durante la guardia, y así nos enfrentábamos a lo que viene siendo el polígrafo. Y en muchas ocasiones, pues debo decir que esto no lo tomaban en cuenta. Ni siquiera nos lo preguntaban o no nos hacían caso, y voy a decirlo porque en una experiencia personal, en una de esas tantas pruebas de polígrafo que nos hicieron, en una ocasión llego yo y le digo a la entrevistadora, una mujer, le digo que pues la verdad estoy muy cansado, me siento con mucho sueño, me siento estresado, ¿sí? Tuvimos una guardia muy dura, una guardia difícil, muchos detenidos, y la verdad pues me siento cansado, que se lo debo de decir, ¿no?, para que se tome en cuenta en esta prueba de polígrafo. Y recuerdo muy bien que me dijo, sí, pero no hay problema, se le va a hacer la prueba y no hay problema por eso, usted va a contestar, y ya me empezó a dar las instrucciones y todo está bien, ¿no? Todo está bien. Y pues realmente no es así, ¿no? Realmente vamos a ver que esto no se da de esta manera. También en muchas ocasiones esa presión que se ejerce sobre el entrevistado, ¿sí?, en muchas ocasiones provoca una gran ansiedad, ¿sí?, una gran ansiedad en las personas que son entrevistadas. Y todo esto, repito una vez más, debe de tomarse muy en cuenta. Bien, si escuchan un poquito de música de fondo, disculpen, son unos vecinos que andan de fiesta desde ayer. Pero bueno, continuando ya para terminar, hay varias tesis jurisprudenciales y también sentencias y ejecutorias que se refieren al polígrafo. Pero me voy a dar una nada más, ¿sí?, para que más o menos sepan por dónde va la cuestión también jurídica, y para que ustedes puedan revisar con más calma, con más tranquilidad, pues todo esto que nos da la Suprema Corte respecto a lo que viene siendo el tema del polígrafo, ¿sí? Y tenemos en esta ocasión la tesis jurisprudencial número 2A diagonal J.74 diagonal 2015, que corresponde a la 10ª época. Esta fue publicada en la Gaceta del Tribunal, perdón, de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, libro 19 de junio del 2015,
tomo 1, página 776. Y me voy a permitir leerles lo siguiente. Nos indica esta tesis jurisprudencial, dice, el derecho fundamental de debido proceso contenido en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, tiene como principal finalidad, ¿sí?, que en el procedimiento administrativo las autoridades respectivas sigan determinadas reglas de índole procesal para garantizar la emisión de un fallo objetivo sobre la problemática a dilucidar, destacando el relativo a la fase probatoria. En el caso del artículo 85, fracción sexta del reglamento en cita, no contraviene ese derecho constitucional por el hecho de prever a la prueba poligráfica, ¿sí?, como parte de los procesos de evaluación de control de confianza a que se deben someter los miembros del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial. Bien, entonces aquí viene el primer punto importante en el que no contraviene ese derecho constitucional, es decir, la prueba es aplicable, la prueba se puede y se debe de aplicar, pero sigamos leyendo lo que sigue. Por un lado, porque su aplicación está constitucionalmente justificada por su pertenencia a las instituciones de seguridad. En tanto se requieren, y ahí viene la siguiente parte, ¿sí?, se requieren de medios de evaluación y de control de confianza extraordinarios que permitan comprobar que los servidores públicos cumplan con los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Y por otro lado, porque el respeto al derecho fundamental de referencia se garantiza en la medida en que la valoración del examen del polígrafo en el proceso de evaluación de control de confianza debe hacerse en relación con el resto de las evaluaciones que le son practicadas. Es decir, en pocas palabras, y hay mucha más pronunciamientos de la Suprema Corte en este aspecto debido a la revisión de múltiples amparos que se han puesto en contra del polígrafo, ¿sí?, que el mismo es aplicable, se va a seguir aplicando, pero ya no es determinante como llegó a ser utilizado en muchas ocasiones para que los miembros, los efectivos de alguna corporación policial o de alguna otra corporación pericial, etcétera, ¿sí?, sean retirados de su cargo o no sean admitidos para poder cursar por ejemplo, una academia o universidad de policía, ¿no? Entonces, vamos a seguir lidiando con el polígrafo, pero ya no es determinante para correr, válgaseme la expresión popular, para correr o despedir a alguien de su trabajo en los cuerpos de seguridad, ¿sí? Esta es una práctica que se llevó a cabo y que se lleva a cabo todavía por ahí en algunos municipios, de México, se sigue utilizando para despedir gente y bueno, pueden recurrir a toda esta jurisprudencia, a todas estas ejecutorias que ya nos da la Suprema Corte para hacer ver que pues ya no debe de ser así, ¿sí? Y de que vemos en muchas ocasiones, y lo vemos también aquí en México, que el polígrafo pues está siendo utilizado y pues ya prácticamente para el show, ¿sí?, para estos programas que son programas mañaneros, que son programas dedicados al espectáculo, al show, pues a temas, digámosle, más banales, ¿sí?, que lo que es la aplicación de la justicia, que lo que es la seguridad pública, seguridad privada, etcétera, ¿no? Que no son temas tan serios realmente y necesarios para el país. Vemos que ahí va ganando mejor lugar y ubicación el polígrafo. Hay muchas formas de recurrir ya al empleo de otras cosas que pueden sustituir, o de otros métodos que pueden sustituir al polígrafo.
un ejemplo de tantos, tenemos por ejemplo las microexpresiones que ya son utilizadas incluso por muchas policías de varios países, entre ellos pues aquí arriba Estados Unidos ya utiliza mucho también las microexpresiones y deberíamos de comenzar a utilizarlas cada vez más en nuestro país, ya que desde el punto de vista de muchos de nosotros son más útiles, son más confiables, ¿sí?, que el polígrafo en sí. Bien, pues hay mucho más que platicar respecto al polígrafo, mucho más que platicar respecto a su aplicación y al aspecto jurídico, ¿sí? Pero pues esto ya será en otra ocasión. Los invito a que investiguen más, a que vean realmente realmente qué utiliza, realmente qué detecta el polígrafo, ¿sí? Y analicen ustedes si realmente puede ser de mucha utilidad en una prueba de control y confianza, cuando les repito, tenemos muchas otras estrategias, muchos otros métodos para poder ver si una persona puede ser que nos esté mintiendo o no, ¿sí? Aparte de que una sola prueba, ya lo vimos también, no va a ser determinante, sino el conjunto de todas ellas que se van, que van a determinar y que van a estar presentes en el trabajo de todos estos analizadores, ¿sí?, para ver si una persona es confiable. Y para terminar, como una vez me dijo un colega de la Policía Nacional de Colombia, que por cierto, pues vemos todo lo que está sucediendo por allá en ese país, este colega me decía, es que en Colombia también hacen pruebas de confianza a sus efectivos policiales, pero después, ya que son confiables, entonces vienen las pruebas de calidad del trabajo, que realmente tengan una calidad en el trabajo que van haciendo pues con el tiempo, ¿sí? Y ahí es donde ese análisis creo que nos falta todavía en muchas policías de nuestro país. Bien, pues muchas gracias, será hasta la próxima y nuevamente los invito a que investiguen más sobre el polígrafo, que muchas veces no es realmente lo que nos dicen que es.